Los saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Ministerio Gozo de Jehová.com, que semana a semana traemos una clase para edificar a la iglesia. Hoy vamos a seguir estudiando el libro de los Hebreos, capítulo 3, versículos de 2 al 4. Por favor, mantenga su Biblia abierta. Este es un estudio. La palabra de Dios la leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanta mayor gloria que Moisés es estimado digno cuando tiene mayor honra que la casa que el que la hizo. Porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Gracias, Padre. Bendita es tu palabra, Dios mío. Te doy la gloria, la honra, el honor, la pleitesía, sabiendo, Señor, que tú te glorificas en todo. Te pido de que el Espíritu Santo ponga palabra en mi boca para poder desarrollar esta clase. Pero todo te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, a este tema lo he titulado Las obras superiores de Jesús como edificador. Repito, las obras superiores de Jesús como edificador. Hemos visto anteriormente unas clases, pero esta es una continuación, porque esta es una comparación breve en las obras de Jesús con las obras de Moisés. Esta es una comparación. Tengas en mente que para los gentiles es difícil entender el efecto que los judíos siempre han sentido por Moisés. Fue un gran hombre, no cabe duda. Un hombre cuyos hombros y cabeza sobresalía sobre todos los demás. En la mente de los judíos, casi todo lo que tienen importancia relacionado con Dios está relacionado con Moisés. El Espíritu trata muy cuidadosamente el asunto de este pasaje bíblico, ya que su sabiduría era maravillosa. Antes de mostrar realmente la superioridad de Jesús con respecto a Moisés, señala en las semejanzas entre los dos. Vamos a observar, vamos a mirar, vamos a desarrollar este tema. Porque antes de hablar de sus diferencias, hay que hablar sobre sus similitudes. Moisés, hermanos, es estimado digno. El Antiguo Testamento confirma ese testimonio. Cuando yo veo y estudio el libro de Números, capítulo 12, versículos 7 y 8, me dice, y mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ahora observe esto, cara a cara hablaré con él y claramente. Hermanos, no cabe duda de que Moisés ejecutó el plan de Dios. Salió de Egipto al desierto, Dios lo perfeccionó por 40 años, lo hizo útil, después lo usó en otros 40 años más. El siervo de Dios sacó fielmente a los hijos de Israel de Egipto. Cuando llegó al Mar Rojo, creyó la promesa de la liberación divina y guió fielmente a su pueblo a través de las aguas divididas. Fue fiel en el desierto. Flaqueó, es verdad, en varias oportunidades.
Antes de salir de Egipto, usted observó cuando mató a un egipcio. Luego, más bien de hablarle a la roca, lo golpeó. Como Dios no hizo como Dios le había ordenado, pero la mayor parte del tiempo Moisés fue fiel. Y el Espíritu Santo enfatiza aquí su fidelidad. Observe usted lo siguiente. Tal como Moisés fue fiel a quien lo escogió, Jesús también fue fiel, solo que mucho más. Jesús, como el apóstol supremo, el enviado supremo de Dios, fue completamente fiel a su Padre. Observe lo que nos dice y estudie, por favor, Juan, capítulo 7, versículo 18, donde dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero y no hay en él injusticia. En otras palabras, Jesús también lo dijo en el libro de Juan 8, 29 y 17, 4 y 5. Dice, ¿saben que soy el apóstol verdadero? Que no busco mi propia gloria, sino la gloria del que me envió. Desde la niñez estuve siempre en los negocios de mi Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Y el 17, 4 y 5 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que se hace. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Tenga en cuidado cuando estudia, subraye las partes. Jesús, hermanos, siempre hizo la voluntad de su Padre. Fue fiel. La palabra fiel es maravilloso. La cualidad principal de un apóstol y al igual que un discípulo es la fidelidad. Jesús dijo en Juan 10:37, si no hago la voluntad de mi Padre, ¿no me creéis? Hermanos, el Padre le había dicho a Jesús, te envío a la tierra como hombre y este es el trabajo que debes hacer. Jesús vino a la tierra y cumplió la tarea sin cuestionamiento ni titubeo, porque Él es confiable en su casa. La palabra casa es el hebreo aikus, cuyo significado es familia. Se refiere a las personas, realmente no a los edificios o lugares de habitación. Los creyentes del Antiguo Testamento, los israelitas en particular, pero también los prosélitos, eran la familia de Dios. Moisés fue un mayordomo fiel de esa casa. Primera de Corintios 4:2 nos dice así, ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. Porque un hermano, porque un mayordomo no es dueño de la casa, tan solo es un gerente para el propietario. Dios era el dueño de Israel. Moisés fue tan solo un gerente por un tiempo. Estaba a cargo de la administración de las verdades, estaba a cargo de los mandamientos, estaba a cargo de los requisitos y de las promesas que Dios le había confiado para el pueblo de Israel. Y probó ser fiel en el resto.
Pero también Cristo fue fiel en su casa. Cuando veo y estudio Efesios 2:9, dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Y también nos dice en Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos 4 y 5, dice, acercaos a él, piedra viva, entienda bien, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, nosotros somos una casa y Jesús es quien cuida de nosotros. Tal como los creyentes del Antiguo Testamento se le llamaba la casa de Moisés. Los creyentes del Nuevo Testamento se le llaman la casa de Cristo. Y como Moisés fue fiel a la casa terrenal, entiende estos términos, fue fiel en la casa terrenal, Jesús fue fiel en la casa celestial. Jesús al final de su vida pudo decir al Padre, entienda bien, Juan 17:4. Mire lo que dice. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Lo que dice fue, le dije a la casa todo lo que me indujiste decirles, e hice por ellos todo lo que instruiste hacer. Otra versión. Fue completamente fiel, Jesucristo fue completamente fiel al que lo instituyó. Todos los cristianos somos mayordomos de la casa de Dios, todos. Unos de una forma, otros de otra, uno enseñando, predicando, limpiando. Todos somos mayordomos de la casa de Dios, aunque en un sentido menor, por supuesto. Por ejemplo, todos tenemos dones espirituales. Se nos han confiado sagradamente, no son nuestros, sino si somos infieles, y aquí tenga cuidado, si somos infieles administrando nuestros dones espirituales, somos mayordomos infieles, especialmente para las personas de nuestra comunidad, quien ha puesto de nuestros alrededor. Algunos han sido mayordomos infieles de esa confianza y otros se le ha dado posiciones de enseñanza o instrucciones y han sido infieles para estudiar con diligencia, con fidelidad, con sacrificio. Estos también son mayordomos infieles si no hacen su trabajo. La vida cristiana es un depósito sagrado que Dios nos dio y requiere nuestra fidelidad. Una de las más grandes emociones que un cristiano puede anhelar es oír a su Señor al final de su vida. Así como yo fui fiel al Padre, tú me has sido fiel. No hemos comenzado a descubrir lo que Dios puede hacer por medio de nosotros, si estamos dispuestos a ser fieles. Observe y estudie Hebreos capítulo 3, versículos 3 y 4. Porque tanto mayor gloria que Moisés es estimado este, cuando tiene mayor honra que la casa que el que la hizo, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Moisés era fiel, hermanos, no cabe duda, pero era parte de la casa. Jesús hizo la casa. Esa es la diferencia. Moisés era fiel, pero era parte de la casa. Jesús hizo la casa. Esa es la diferencia. La diferencia, Jesús creó a Israel. Observe lo que nos dice Juan 1:3 y Hebreos 1:2.
1:1. No todos por Él fueron hechos. No todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Moisés era tan solo un miembro de la casa que Jesús hizo. Jesús creó a Israel y también creó a la iglesia, puesto que Dios hizo o creó todas las cosas, obviamente Jesús es Dios. Antes de que cualquiera de nosotros nos hiciéramos cristianos, usted y yo y todos, o por alguna parte de la casa de Cristo, no nos hicimos cristianos porque queríamos hacerlo, sino que alguien nos enseñó primero la palabra. Alguien nos dio a conocer el Evangelio. En un sentido humano, esta persona era responsable por una parte de la casa de Dios, tal como nosotros somos responsables de cada uno cuando llevamos a otra persona a Cristo. Pero desde el lado divino, solo Dios crea la casa y continúa edificándola a la medida que se añaden más creyentes. Los testigos humanos no son sino instrumentos que Él usa. Él es el edificador. Él es el edificador. Y el edificador es mayor que cualquiera que sus herramientas. Moisés era parte de la casa de Israel y un instrumento que Dios usó para construirla. Aferrarse a la norma del judaísmo o aún más, gran líder es también aferrarse a un símbolo de la realidad o un instrumento de la realidad. Aferrarse a Jesús es aferrarse a la realidad, porque Jesús es una persona superior como hijo. Vea Hebreos capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel a toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio, para lo que tenía que decir. Pero Cristo como hijo sobre la casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Este es el momento cumbre, hermanos. En este pasaje que estamos leyendo, vemos a Moisés que es siervo en su persona, es siervo, mientras que Jesús es hijo en su persona. Y aquí hay una diferencia. Uno es siervo y el otro es hijo. Vea lo que nos dice Juan 8:35. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. Oiga bien, el hijo sí se queda para siempre. Los siervos, hermanos, vienen y van. Los hijos son para toda la vida. Moisés fue siervo y se comportó como tal. La palabra griega en Hebreos 3:5, para siervo ese es el término de dignidad, de libertad, no de servilismo. Solo se usa esta vez en el Nuevo Testamento. Y sugiere que cuando aún él era siervo de mayor rango, Moisés seguía siendo siervo. Era un siervo preocupado, era un siervo servicial, obediente y fiel, un buen mayordomo. Y la Biblia nos da muchos ejemplos de su forma, de sus referencias en el libro de Éxodo, capítulo 35 al 40. Hay 22 referencias a la fidelidad de Moisés con Dios. Hermanos, solamente en el capítulo 40 de Éxodo se refiere 8 veces a la obediencia de Moisés en todo lo que Dios le ordenó, pero era siervo, no hijo.
Aceptar a Moisés, entiéndalo bien, es aceptar a Jesús. La fidelidad de Moisés tenía un motivo especial e importante, ser testimonio de lo que iba a decir. El judaísmo no entendía antes, ni lo entiende ahora, obviamente, que Moisés fue fiel principalmente para ser testimonio de las casas de los que habían de venir en Cristo. El judaísmo sin Cristo es como el Antiguo Testamento sin el Nuevo Testamento. Es incompleto. Es la sombra sin la sustancia. Mire lo que nos dice Hebreos 10, capítulo 10, versículo 1. Porque la ley, teniendo la sombra, su raíz es sombra, de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede ser el mismo sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, a ser perfectos a los que se acercan. Mire esto. Lo que estaba por venir era la sombra. Sí, era la sombra, pero de la sustancia perfecta. Si se rechaza la sustancia, la sombra carece de valor. De otra parte, si alguien aceptó la verdad, la sombra también aceptará la sustancia una vez sea conocida. Juan capítulo 5, 46 nos dice, porque si creemos a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. También en el 3:6 del libro de los Hebreos dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Moisés fue siervo en la casa de otro. Jesús es el hijo en su propia casa, en su propio pueblo. ¿Qué son las marcas de los creyentes verdaderos? Observemos esto. ¿Cómo podemos saber si en realidad somos de la casa de Dios? Tenemos que hacer un pequeño análisis, reteniendo firme hasta el fin, con confianza y gloriarnos en la confianza. No quiere decir, como lo han interpretado muchos, miren lo que dicen muchos, que debemos ganar la salvación por medio de la perseverancia. Nosotros no podemos salvarnos ni mantener nuestra salvación, ni mantener nuestra salvación. El significado es simplemente que continuar es la prueba de la realidad. Podemos decir, sí, de verdad somos la casa de Dios, porque permanecemos. Quien se cae, ese nunca perteneció al pueblo de Dios. Vea usted y estudie. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Hermanos, al parecer muchos judíos habían caído y por causa de ellos el autor de los Hebreos dice estas palabras, que sirve de advertencia, que sirve de aliento. Algunos estaban convencidos del Evangelio y estaban al borde de entregarse, pero caían una y otra vez. Algunos sin duda habían confesado externamente su fe, pero en los dos casos se alejaban de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaban probando que no eran parte de ella. Los santos verdaderos perseveran y su perseverancia y su evidencia en su salvación. Jesús nos dijo en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Una de las verdades más claras del Nuevo Testamento es que el Señor mantiene a quien le pertenece. Vea Juan
6:39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no se pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Jesús nunca perdió a nadie, ni nunca perderá a nadie de su casa. Conclusiones. Este pasaje que hemos estudiado nos dice dos cosas importantes para nosotros. Primero, debemos asegurarnos de ser cristianos verdaderos. Por lo tanto, examinémonos cada uno de nosotros si estamos en la fe. Probaos a vosotros mismos. Vea lo que dice 2 de Corintios 13:5. Y el segundo, cuando sabemos que estamos en Cristo, mantener nuestros ojos en Él. Él es todo lo que necesitamos, hermanos. Estamos completos en Él. Sin Él no vamos a vencer. La gloria siempre es de Él. La honra es para Él por los siglos de los siglos. Bendiciones, hermanos.